La congruencia y la semejanza describen cómo se relacionan las formas geométricas en tamaño y forma. Entender estas propiedades y relaciones es fundamental para el SAT. Dos triángulos son semejantes. Si los lados del triángulo más pequeño son 3, 4 y 5 y el lado más largo del triángulo es 10, encuentra el factor de escala y los otros dos lados del triángulo más grande. Primero que todo, ¿qué significa que dos triángulos sean similares? Eso significa que aun cuando las medidas de los lados de ambos triángulos no sean exactamente las mismas, existe cierta proporción entre ellas. Digamos, si en un triángulo tenemos todas las medidas que son 1, 1, 1, o sea, todos los lados del triángulo miden 1, y existe otro triángulo cuyas medidas de los lados son todas 2, ambos triángulos son similares. ¿Por qué? Porque las medidas se multiplicaron por un mismo factor para llegar al otro. Tenemos un triángulo pequeño cuyos lados miden 3, 4 y 5. Y sabemos que existe otro triángulo más grande cuyo lado más largo mide 10. Nos están preguntando por el factor de escala y por los otros dos lados del triángulo grande. Entonces, ¿cómo hallamos eso? Debido a que los triángulos son similares, ese número es un factor. ¿Qué significa eso? Por ese mismo número debemos multiplicar el 4 para obtener este lado de acá, y por ese mismo número debemos multiplicar el 3 para obtener la medida de este lado. Entonces, ¿por qué número debemos multiplicar 5 para llegar a 10? Para hacer esto simplemente dividimos ambos lados de la igualdad por 5 y quedaríamos con 10 sobre 5, lo cual es igual a 2. Por lo tanto, nuestro factor de conversión es 2. Entonces, el lado azul va a ser igual a 3 siendo multiplicado por 2, lo cual es igual a 6. Y el lado morado va a ser igual a 4, el cual era el largo original, siendo multiplicado por 2, o sea, el factor de escala, lo cual nos da 8. De esta manera ya encontramos los tres lados del triángulo grande y el factor de escala, el cual es 2. En un triángulo, un ángulo mide 40 grados y otro mide 70. ¿Cuál es la medida del tercer ángulo? ¿El triángulo es agudo, obtuso o recto? Tenemos un triángulo, todavía no sabemos cómo se ve, digamos que está a hacer una visualización, pero sí sabemos que un ángulo va a medir 40 grados, otro ángulo va a medir 70 grados y nos están preguntando cuánto mide el tercer ángulo. Bueno, para resolver esto debemos tener claro que la sumatoria de todos los ángulos dentro de un triángulo deben dar 180. Independientemente de la forma del triángulo o del largo de los lados, la sumatoria total de los ángulos internos del triángulo siempre va a ser 180. Por lo tanto, podemos establecer una ecuación la cual dice que 180 es igual a la sumatoria de los ángulos, o sea, 40, el cual es el primero, más 70, el cual es el segundo, más x, el cual es el ángulo desconocido. Y como podemos observar, acá tenemos una ecuación simple la cual debemos despejar para la x. Por lo tanto, movemos el 40 y el 70 al otro lado de la ecuación. Así dejamos x a un lado. Y quedaríamos con 180 menos 40, o sea 140, menos 70, o sea 70. Por lo tanto, la x sería igual a 70. ¿Y qué significa esto? Que el tercer ángulo también mide 70 grados. Ahora nos preguntan si el triángulo es acutángulo, obtusángulo o rectángulo. Un triángulo obtusángulo tiene un solo ángulo mayor a 90 grados. Un triángulo acutángulo tiene todos sus ángulos menores a 90 grados. Y un triángulo rectángulo tiene un solo ángulo a 90 grados. Y debido a que todos los ángulos en este triángulo son menores a 90 grados, podemos concluir que este es un triángulo acutángulo. Dos rectas paralelas intersectan con una transversal. Uno de los ángulos que forman es de 50 grados. Halla las medidas de los demás ángulos. Tenemos dos líneas paralelas, las cuales son las líneas blancas y están siendo atravesadas por una transversal o por una diagonal. El problema nos dice que uno de los ángulos mide 50 grados y nos pide que encontremos la medida del resto de ángulos. Entonces, por motivos de este problema, voy a decir que este ángulo de acá mide 50 grados. Estas propiedades tienen nombres complejos, sin embargo no es importante aprenderse los nombres, simplemente es importante aprender cómo funcionan y entender por qué. Si tenemos una X o dos líneas que se intersectan de esta manera, este ángulo va a ser igual al ángulo opuesto. Y de manera similar, este ángulo de acá va a ser igual al ángulo opuesto. Entonces, enfoquémonos por un momento en esta sección de acá. Acá vemos que tenemos una X, por lo tanto, este ángulo de acá también va a ser 50, porque es opuesto al otro. Ahora imagínense que tenemos un círculo. Un círculo tiene 360 grados adentro de él. Y este círculo está siendo partido a la mitad por la línea blanca.
¿Qué dice esto? Que arriba vamos a tener 180 grados, o sea, la mitad de 360, y abajo también vamos a tener 180 grados. O sea que todo este ángulo de acá mide 180 grados. ¿Y cómo vamos a hallar este ángulo de acá? Bueno, sabemos que tenemos un total de 180 grados en ese lado de arriba. A esto le debemos restar 50 porque sabemos que esta parte de acá ya está siendo ocupada por los 50 grados. Entonces le restamos 50 y el resultado de esto va a ser lo que queda, o sea, esta parte de acá. Y al restar 180 menos 50 quedamos con un valor de 130, lo cual nos dice que este ángulo de acá mide 130. Aquí volvemos a usar la regla de los ángulos opuestos. Vemos que tenemos una X, por lo tanto este ángulo también va a medir 130. Ahora nos faltan los ángulos de esta intersección de acá, pero si se fijan en esta intersección de acá, pueden observar que es exactamente la misma. Entonces, debido a que las líneas son paralelas y están siendo atravesadas por la misma transversal, todos los ángulos van a medir lo mismo. Entonces, este ángulo de acá es correspondiente con este de acá, y como el primero mide 130, este también va a medir 130. Este, según los ángulos de arriba, mide 50, este va a medir 130 y este ángulo va a medir 50. Y de esta manera ya encontramos todos los ángulos asumiendo que uno de los ángulos era 50. Y esto lo pueden hacer para practicar, simplemente dibujen dos líneas paralelas, trazan una transversal y escojan un valor cualquiera para cualquiera de los ángulos. Y luego con ese ángulo hallan el resto de ángulos y de esta manera se pueden aprender todo lo que necesitan. Las ideas claves son que la congruencia es que dos figuras son iguales en forma y tamaño, la semejanza que las figuras tienen la misma forma y tamaños proporcionales, y que todos los ángulos tienen relaciones, las cuales podemos usar para encontrar ángulos desconocidos. En conclusión, la congruencia, la semejanza y las relaciones angulares son herramientas esenciales para analizar figuras geométricas en el SAT. Dominarlas te permitirá resolver problemas con claridad y precisión.